Hola amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva Tier List. En este caso, Pau Miñana y yo. Hola Pau, ¿qué tal? Hola Edu, ¿qué tal? Aquí estamos, a repasar la temporada, ¿no? De lo que ha sido el Pro Inveni Unix Basket Gandía. Exactamente, Pau Miñana y yo estamos aquí, vamos a hacer la Tier List en cuanto al el Unisper Basket Gandía se refiere. Se ha terminado la temporada y vamos a poner notas, ¿no? A evaluar y decir más o menos, valorar cuál ha sido el rendimiento de cada uno de los jugadores que han formado parte del Unisbe Basket Gandía en algún momento de la temporada, ¿no, Pau? Sí, vamos a ver, a evaluar. Ya somos expertos en lo que se refiere a Tier List, ya hemos hecho varias, sobre todo de fútbol, ¿no? De competiciones así tipo Mundial, Eurocopa, del Valencia. También creo que hicimos de la Copa América incluso, con los equipos, o sea, ya, y de básquet también hemos hecho varias, pero a nivel ya selecciones, no a nivel equipos. Pero bueno, a ver qué tal se nos da, ¿no? Además, Bueno, aquí es un hicimos poco más una, especial también, porque, sí, 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 sí. pero sí que hicimos una de la CB, ¿eh? De la ACB, sí, hicimos una de la ACB con nuestro Con compañero Jaime Más, Yarma, exacto, a principio de temporada, ¿no? sí. Pero bueno, esta es especial porque es la primera de las que hacemos con nombres propios de jugadores, no a nivel clubs. Sí que lo habíamos hecho en fútbol con el Valencia, pero en básquet es la primera que hacemos. Sí, además, bueno, pues podemos hablar con consonancia, ¿no? Porque hemos cubierto y hemos seguido al equipo durante toda la temporada, ya que hemos ido a prácticamente todos los partidos que han jugado como local y también hemos seguido algunos de los que han jugado como visitante a través de la plataforma del canal FED, pero presencialmente hemos visitado en el pabellón municipal o en el pabellón del Raval, depende del momento de la temporada, hemos ido prácticamente a todos los partidos del equipo, ¿no? Y nada, y nos apetecía hacer esta tier list a modo simpático, tampoco vamos a darle palos a nadie, porque además creemos que no se lo merecen, porque han hecho una gran temporada, han conseguido el objetivo de la permanencia y han estado a punto, nos han hecho soñar, ¿no? Con un posible playoff, ¿no? Que hasta el último momento casi se consiguió, ¿no? Por lo tanto, creíamos que era un buen momento para poner este broche final, ¿no? A esta temporada, ¿no? Esta guinda al pastel, ¿no, Pau? Sí, cerraremos, ¿no? Daremos por concluida la temporada del Gandía Basket con este vídeo. Y nada, esperemos que será otro tema, ¿no? Que también veremos cuáles de estos jugadores seguirá la temporada que viene, que seguro que hay Exacto. bastante cambio, ¿no? Pero bueno, eso ya. Sí, pero yo considero y creo que como el equipo ha hecho una notable temporada y tampoco el Gandía Basket, el Unisper Basket Gandía es un equipo que haga muchas revoluciones. Normalmente, siguiendo las pautas que han tenido otras temporadas, suelen conservar bastante El esqueleto, la ¿no? columna, la columna vertebral del equipo. Bueno, Entonces, sabemos de algún jugador que sigue seguro, porque yo creo que Alejandro Requena lo renovaron, que creo sí, que a aprovechando raíz, la lesión, Alejandro Requena seguro, creo que es el único seguro que sigue, 100%. Sí, a raíz de la lesión se le hizo, además que se lo merece, se estaba haciendo una gran temporada, era de los máximos anotadores del equipo, y a raíz de la lesión, bueno, pues se le quiso hacer una especie de homenaje, de confiamos en ti, creemos en ti, y bueno, y además es que cuajó una gran temporada, ¿no? Y es uno de los que ya sabemos, el único que sabemos que va a continuar de momento a día de hoy, la próxima temporada en el Unisbe Basket Gandía, ya no solamente por hacer el gesto bonito, ¿no? De que eso pues siempre habla bien de un club, sino también porque se lo ha ganado en la pista, ¿no, Pau? Y quizás nos hubiese gustado hacer o sea, hacer este vídeo un poco más tarde, ¿no? O que este no hubiese sido el último vídeo, ¿no? Y que a lo mejor haber grabado algún partido más, ¿no? Del Unisbe Basket Gandía, ¿no? Que eso hubiese significado que al menos hubiese jugado una eliminatoria de playoff, ¿no? Sí, la verdad es que se escapó un poco el sueño de los playoffs, como tú dices, la última jornada, pero bueno.
también como parte positiva también le permite al club ya ir planificando la temporada que viene y adelantarse a otros equipos que sí que jugarán playoff y que serán de la misma liga que el Gandía porque caerán a primeras de cambio y tendrán menos tiempo, ¿no? Para esa planificación. Pero bueno, en cualquier caso, creo que hubiera estado bien clasificarse a playoffs, aunque hubieras caído la primera ronda, pero bueno, eso siempre engrandece al equipo, es como también llama a jugadores que saben que es un club que va a playoffs, ¿no? Y eso le da más nombre, pero bueno. Sí, da prestigio, ¿no? Da prestigio Sí, y da caché, ¿no? Y además hubiese sido la vez más cercana de estar cerca del tope que ha tenido el Cristobal Gandía, ¿no? Porque desde que el equipo estuvo en Leporo, pues quizás eso, jugar playoff de Le Plata, de segunda FED, hubiese sido más cercano al tope, ¿no? Que tuvo el equipo, ¿no? Que cuando disputó varias temporadas en Leporo, ¿no? La actual primera FED. Y sobre todo lo que tú dices, hubiese sido un reclamo, ¿no? Tanto para jugadores que pueden decir, mira, pues este equipo el año pasado jugó playoff, ¿no? Y al final da cierto caché tanto al equipo como a la ciudad. Pero bueno, pies en el suelo, al final el equipo ha cumplido con creces y el objetivo era la permanencia, porque éramos un recién ascendido, yo creo que se ha cumplido con creces, ¿no? Bueno, antes de empezar, recalcar que no hemos incluido a los chavales del filial porque han jugado segundos un poco residuales y era injusto a lo mejor ponerle en cualquier categoría de estas, ¿no? Al igual que el resto que sí que han jugado ya durante más minutos. Pero bueno, esperemos que la próxima temporada, a ver si tiene más protagonismo, los podemos incluir, ¿no, Edu? Sí, la verdad es que, como tú dices, sería injusto pues evaluarles porque han tenido pocos segundos, pocos minutos, como tú has dicho, residuales como para demostrar su valía, ¿no? Así que bueno, como tú dices, ojalá vayan creciendo en las categorías inferiores, ¿no? En ese junior, ¿no? Y que tengan más protagonismo la temporada que viene, que eso será buena señal, ¿no? Porque si juegan más minutos es porque el equipo va muy bien y porque ellos han progresado mucho. Y nada, Pau, si quieres empezamos ya. Sí, pues empezamos con Alejandro Vera, iba a decir, como hemos estado hablando de él, Alejandro Requena, que bueno, ha tenido la mala suerte, ¿no? De esa lesión, ¿no? Ya en la recta final de la temporada, ¿no? Pero bueno, que en general ha dejado buenas sensaciones, ¿no, Edu? Sí, la verdad es que para mí ha sido uno de los jugadores más importantes de esta temporada. Desde mi punto de vista, quizás es el jugador que, que mejor se ha adaptado, ¿no? Que ha dado menos la transición de pasar de, de tercera FEP, ¿no? A segunda FEP, ¿no? Ese salto quizás es al que menos se le ha notado o el jugador que más se ha acoplado y luego aparte ha sido uno de los máximos anotadores del equipo. Una lástima porque yo creo que si no hubiese estado su lesión junto con la de los jugadores importantes como la de Joe Clayson, pues quizás el objetivo de los playoffs sí que se hubiese podido lograr, que aún así estuvo a punto, ¿no? Pero que se llegó al último partido con opciones, pero creo que con ellos ese plus de calidad que dan en el tema en el apartado de rebotes Sí. y de asistencias y de sobre todo de anotación de ambos, creo que se hubiese jugado a playoff prácticamente 100% seguro, ¿no? Y Sí. nada, yo desde mi punto de vista ha sido de los más importantes, de los más máximos anotadores, para mí sería vital, Pau. A ver, voy a leer un poco de estadísticas si quieres para ponerlo en contexto y así los comparamos después a medida que vayamos repasando nombres. 219 puntos. Cierto es que ha jugado 21 partidos de los 26 totales. 219 puntos. En caso de haber jugado todos los partidos, hubiera sido el segundo anotador por detrás de Pleasant. Ha tenido muy buen porcentaje de triple, 43,8%, que es una cifra muy buena. Casi 50 triples en toda la temporada, 49. 10,4 puntos por partido, 7,4 de valoración. La verdad es que estadísticas muy buenas. Sí, lo podemos poner en vital, porque yo creo que fue de menos a más durante la temporada y se lesionó en su mejor momento, pero bueno, sí que lo pondría en vital porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Yo creo que es el segundo mejor máximo anotador de promedio, creo que es el segundo, después de Pleasant y creo que también hay que
valorarlo, ¿no? Lo ponemos en Sí, vital si quieres, Edu. sí, yo creo que es uno de los jugadores franquicia del equipo. Así el club, más allá de la lesión, al ser un jugador importante, yo creo que ha querido poner esa primera piedra en el proyecto con él. Yo creo que es el jugador con el que se tiene que empezar este nuevo proyecto, ¿no? Y, y que, bueno, para mí es uno de los jugadores franquicia y tiene que girar el resto de planificación y de jugadores en torno de él, ¿no? Pero para mí es el jugador estrella de este equipo y que tiene que ir todo eh, en torno a él, ¿no? Así que yo creo que más allá de esa lesión, se le ha renovado porque realmente ha hecho muy buena temporada, es aún muy joven y creo que es el jugador eh, franquicia, ¿no? Y además contará con una temporada de experiencia ya en segunda FEP y yo creo que además la lesión le, le vendrá bien para crecer aún más si cabe como jugador y como persona, ¿no? Le dará más madurez. Bueno, pues pasamos al segundo nombre, ¿no? Que es el de Alejandro Vera, ahora sí, Alex Vera. Sí, Si porque quieres, sí. hay que decir que antes estábamos hablando de él porque le pedimos perdón desde aquí al bueno de Alex Vera porque se nos había olvidado su foto. Pero bueno, nos hemos dado cuenta a tiempo y no podía faltar Alex Vera, claro que no. Bueno, si quieres, leo un poco las estadísticas y después ya comentamos, ¿vale, Edu? ¿Vale? Perfecto. 22 partidos en total, 7 puntos por partido y 2,4 rebotes por partido y 6,1 de valoración media. A ver, yo creo que ha habido partidos en los que ha jugado o poco por culpa de las lesiones, ¿no? De la espalda creo que fue, ¿no, Edu? Que es un Sí, problema que arrastra bastante durante las últimas temporadas, ¿no? Alex Vera. sí, le ha mermado bastante el tema de las lesiones, porque la verdad es que cuando ha jugado y ha estado en plenitud de condiciones, es un jugador que, bueno, que es diferencial en el poste bajo y se nota cuando está y está en plenas facultades, ¿no? Una lástima que esas lesiones pues le hayan lastrado, ¿no? En algunos momentos, pero yo creo que los momentos que ha jugado ha sido un jugador importante. Sí. A nivel promedios, tiene buenos promedios, ¿no? Porque un 50% en triples. Cierto es que ha tirado pocos, ha tirado 10 y ha metido 5, pero bueno, selecciona bastante los tiros y eso es positivo. No sé cómo lo ves, dónde lo encasillamos a Alex Vera, Edu. Yo lo pondría en aportación clave porque al final es un jugador que hace rotar y aunque sean los titulares a priori Pleasant y Cody, pero bueno, yo creo que tampoco lo pondría en notable porque tampoco a nivel estadístico tiene unos números muy altos, pero sí que lo pondría aportación clave porque al final su aportación ha sido muy importante, ¿no? En la rotación, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, totalmente de acuerdo. Estaba entre aportación clave y tuvo sus partidos, pero me decanto casi más por aportación clave porque eh, para mí es un jugador importante, como he dicho antes, y creo que ha tenido muy buenos porcentajes, muy buenos partidos. Y cuando no ha estado, ha sido porque no ha rendido a su máximo nivel, es porque las lesiones se lo han impedido, ¿no? Así que no sería justo ponerlo eh, en la castilla de que tuvo sus momentos buenos y otros no tan buenos, o que desconectó, sino ha sido también por, como hemos dicho antes, lastrado por esas lesiones, ¿no? Pero cuando ha jugado lo ha hecho muy bien. Así que para mí, aportación clave en los momentos que ha jugado. Sí. Y si quieres, ahora ya vamos a Alejandro Terrades, un jugador que dejó el equipo, ¿no? Bastante pronto, ¿no? Pero bueno, si quieres. Sí, Leo las... Sí, a raíz de la Dana, ¿no? Por motivos sí. personales, a raíz de la Dana, por decisión propia, decidió marcharse, ¿no? Voy a leer un poco la estadística, ¿no? 8 minutos por partido de media, 2,7 puntos, 1,7 rebotes, 2,7 de valoración. Yo creo que
sería osado ponerle en Levino grande porque tampoco ha podido demostrar su potencial. Y yo, cuando ha estado, creo que, bueno, ha tenido una aportación positiva, ¿no? Sí, Creo que a está mí es un lejos de... jugador que Sí, a mí sí, es un sí. jugador que me gusta mucho, que lo hizo muy bien en EVA, ¿no? En tercera FEP, fue clave en el ascenso y creo que tuvo buenos minutos. Es un jugador que me encanta, que lo hace muy bien. Es una pena, ¿no? Lo que pasó con la Dana, que decidió volver a casa, ¿no? Que también es totalmente entendible y comprensible, ¿no? La verdad es que la Dana tuvo cosas que eran irreparables, ¿no? Pérdidas irreparables como son las personas, ¿no? Entonces, entiendo su decisión, nada que reprochar. En cuanto a su rendimiento, porque hasta entonces para mí lo estaba haciendo bastante bien. Jugador que también entraba en la rotación, ¿no? Antes hablábamos de Alex Vera, ¿no? Que fue clave porque, bueno, pues porque daba, ¿no? Esa rotación, ese fondo de armario, ese oxígeno, ¿no? A Cody, ¿no? Y en el caso de Terradas, pues también era un jugador de rotación, pues que con minutos de calidad, ¿no? Entonces, yo no vería justo ponerlo en Levino Grande porque cuando ha estado lo ha hecho fenomenal, así que yo también lo pondría Sí. en todos los partidos. Sí, yo también. Además, estaba repasando partidos en concreto del principio de temporada y, por ejemplo, en el partido contra el San Feliuenc en casa, que fue la primera victoria del Gandía, 83-72, él tuvo una aportación clave en ese partido porque jugó 21 minutos, hizo 9 puntos, 6 rebotes, para un total de 15 de valoración. Cierto es que la valoración media está un poco lastrada por los últimos partidos antes de que él se fuera, que en los que jugó muy poquito, ¿sabes? Y eso hace que le baje mucho las medias. Pero mira, en ese partido 15 de valoración y diríamos que fue clave la reacción del equipo en la cuarta jornada en su primera victoria, ¿no? Por tanto, yo también le doy a... Tuvo sus partidos. Sí, pero también jugó poco los últimos partidos en los que estuvo también por un poco Ya. por lo mismo, ¿no? Porque Sí, quizás sí, tenía por eso decía. Sí, por la eso decía. cabeza y la preocupación en otro sitio, ¿no? Sí, porque yo creo que la Dana fue el 29 de octubre, él se iría a finales de noviembre, principios de diciembre, pero desde la Dana ya jugó muy poco, fue muy residual, Sí, fue por lo que tú dices. un golpe anímico, pues bueno, que le costó asimilar, ¿no? La circunstancia de la Dana, ¿no? Sí, pues yo creo que ahí en todos sus partidos es lo mejor. Y tenemos a uno de los fichajes de la temporada, ¿no? Que llegó en el mercado de invierno, aunque no sé si fue un poco posterior al mercado de invierno, el David Orriz. David Edu, uno Torres. de tus ojitos derechos. Bueno, sí, es un jugador que me encanta, además me cae muy bien, las veces que hemos tenido ocasión de entrevistarle, es muy buen tío, es un gran jugador y mejor persona. Y la verdad es que, bueno, ahí en esa foto se le ve un poco irreconocible, ¿no? Porque no lo Sí. vemos con la barbita ni con sus pelitos que se pone tan característicos, su coleta, ¿no? O sus rastas, sus trenzas, ¿no? La verdad es que es un jugador que para mí ha sido decisivo, ¿no? Vino a suplir al capitán Joan Hernández y lo hizo con creces, ¿no? Para mí ha sido determinante para que se consiguiera el objetivo de la salvación eh, y también para que nos hicieran soñar hasta el último momento con, con los playoffs, ¿no? Incluso en algunos partidos él fue el que sostuvo al equipo para tenerlo con opciones de ganar partidos, que al final se consiguieron ganar, o algunos que no se consiguieron ganar, pero que gracias a su aportación estuvimos vivos hasta el final, ¿no? Sin ir más lejos, ese último de temporada, que bueno, que gracias a su aportación, pues pudimos creer con el playoff casi casi hasta el final, ¿no? Para mí, no sé, las estadísticas, Pau, Las estadísticas, pues, un poco refrendan lo que estás diciendo, ¿no? Porque está mirando aquí 11,5 puntos por partido, que está muy bien. 3 rebotes por partido, pero bueno, es base, no se tiene en cuenta. 3,3 asistencias y casi 12 de valoración por partido, 11,9. Además, creo que la mejor actuación de un jugador durante esta temporada fue de él, porque en el partido en Girona contra el Bisbal Basket, el tío metió 34 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias para un total de 44 de valoración. Con lo cual, yo casi partida. creo que ha sido vital su aportación en esta segunda mitad de la temporada para que el Gandía consiguiera su objetivo, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Sí, además yo voy a ver, hay muchos jugadores que me los quedaría y que los renovaría, pero en este caso, más allá de que sea uno de mis ojitos derechos, como tú has dicho, para mí creo que es un jugador que también, al igual que Requena, tiene que formar parte de esa columna vertebral y que el equipo vaya en torno a ellos, ¿no? Yo creo que ojalá que el club tome nota y que se pueda quedar, ¿no? A mí me gustaría que para mí tendría que ser uno de los que sí o sí siguieran en el equipo, ¿no? Porque la verdad es que ha demostrado que ser un base excepcional. Yo lo estaría entre vital y notable, Pau. Yo lo pondría incluso en vital, porque cuando has jugado la temporada, cuando ha llegado en la parte de la temporada hasta el final ha sido vital. Si tengo dudas con lo de notable es porque llegó más tarde, ¿no? Pero yo lo pondría casi en vital, ¿no? Y para mí Sí, debería ser una de las primeras renovaciones que haga el equipo. bueno, pues lo subimos ahí. Jugó 11 partidos, no sé si lo he dicho, creo que sí. Que es casi la mitad de la temporada, porque en total son 26, 13 sería la mitad, pero bueno. La verdad es que cambió la cara al equipo un poco, ¿no? Y le dio un poco de oxígeno a Luis Ferrando, ¿no? Porque era el único base, ¿no? Hasta la llegada de él, porque Wasim El Otmani no es un base tan puro, ¿no? Y Ujú. bueno. Y pasamos a Duke, otro de los fichajes de estos durante la temporada, ¿no? Sí, un jugador que yo creo que sobre todo le ha lastrado su irregularidad, ¿no? Un jugador que vino a sustituir a Fall, demostró que lo mejoraba con creces, ¿no? Un jugador que sin lugar a dudas es un jugador de primera fe, pero sí que es verdad que es muy intermitente, ¿no? Muy irregular, alterna partidos, no tiene término medio desde mi punto de vista, alterna partidos muy buenos, empezó muy bien, de hecho, sus primeros partidos fueron notables, pero luego alterna otros partidos en los que pasa muy desapercibido, muy errático, ¿no, Pau? Sí, la verdad es que ha tenido partidos buenos, bastante buenos. Ha tenido otros partidos en los que ha aparecido menos, ¿no? Es un jugador de los que es complicado encasillarle. Obviamente tuvo sus partidos, es cierto que tuvo, pero también tuvo una aportación clave durante la temporada y la estadística dice eso, ¿no? Porque jugó 18 partidos, que son todos menos 8, con lo cual casi 3/4 partes de la temporada, 8,6 puntos por partido, que no está mal, 4,3 rebotes y 9,5 de valoración. Yo en este sí que tengo más dudas de ponerlo. No lo pondría notable, pero entre aportación clave y tuvo sus partidos, porque cierto es que ha permitido rotar bien, ha hecho su faena, aunque a veces más oscura y no se ha traducido tanto en estadística. Yo incluso lo pondría al mismo nivel que Vera, porque a nivel estadístico incluso está por encima de Vera, pero no sé cómo lo ves tú. Pues tengo también mis ciertas dudas. De hecho, tengo eh, el mismo dilema que tú, ¿no? Pero yo no sé, las estadísticas está claro que están ahí y que hablan por sí solas, ¿no? Pero a nivel de sensaciones, a nivel de espectador, a nivel de nosotros lo vimos ahí a pie de pista, ¿no? Y tal, pero yo creo que a nivel de sensaciones, tanto nosotros a pie de pista como la gente en la grada, yo creo que es un jugador que en cierto modo decepcionó un poco en Sí, algunos eso iba a partidos. decir yo también. Que si es un jugador que hubiera venido un poco más de tapado y tal, te hubiera dicho aportación clave, pero a lo mejor lo más justo sería en tuvo sus partidos, porque yo creo que si le Yo preguntaras a tengo los también, aficionados, claro, yo tengo también esa duda entre aportación y clave y además tuvo con sus el, partidos. exacto, y además con el cuerpo que tiene cercano a los 2,10 y tal, a lo mejor se esperaba un poco más de él, ¿no? Sí, yo creo que si le preguntamos a los espectadores o a los aficionados de Lunich, las estadísticas, como he dicho, están ahí, ¿no? Que incluso pueden ser mejor que las de Vera, pero sí que es cierto que a nivel de sensaciones, yo creo que todo el mundo o mucha gente coincidiría con nosotros y que si se tuviera que decantar entre aportación clave y tuvo sus partidos, lo pondrían en tuvo sus partidos. Vale, pues lo ponemos ahí. Y pasamos a Hobby Soler, Edu. A Javi Soler, Javi Soler, bueno, perdón. pues Estaba mirando a Merencio y he hecho un mix.
Javi Soler, ¿no? Bueno, pues para mí es uno de los otros de los jugadores importantes del equipo, otra de las piezas claves. Quizás no hemos estado ante su mejor temporada en el club, ¿no? Pero sí que es cierto que venía de hacer unas temporadas brillantes. También ha sido una bueno, de los jugadores fundamentales para lograr ese ascenso, ¿no? Que tan bonito que vivimos el año pasado, ¿no? Sí, Y en esta temporada, pues la verdad es que, aunque no ha estado a su mejor nivel, yo tengo dudas entre clave y notable, porque mmm, creo que me decantaría por clave, porque sí que es cierto que en algunos no ha estado notable como en otras temporadas, pero sí que ha tenido sus partidos determinantes. Yo recuerdo, por ejemplo, antes de la lesión de Alejandro Requena, hubo un partido, no recuerdo cuál fue, en el pabellón municipal Isma Canto Forum, en el que Alejandro Requena no estuvo, pero no por la lesión, porque ahí aún no se había lesionado, sino porque tuvo un proceso vírico sí. y aunque Javi Soler también creo que no estaba al 100% en ese partido, no sé si arrastraba molestias o también tenía un proceso vírico o algo, Sí, eh, se echó el equipo a las espaldas y fue el MVP del partido y se ganó el partido gracias a él. Suplió con creces a la faceta anotadora de Requena, ¿no? Entonces, creo que sí que ha tenido sus momentos importantes y yo lo pondría, ahora si quieres analizas un poco las estadísticas, Pau, pero estoy entre sí. notable y aportación clave, pero creo que lo pondría al lado de Vera. Bueno, las estadísticas, 8,6 puntos por partido, 3,6 rebotes, 7,3 de valoración, 30% en tiros de 3, 43 casi en tiros de 2, 80% en tiros libres. La verdad es que ha mejorado esa faceta. Sí, yo también lo pondría al lado de Vera, puesto que yo creo que la temporada pasada hubiera sido en vital este jugador. Yo creo que estarás de acuerdo tú por el Sí, rendimiento que tuvo, pero esta temporada lo dejaría en aportación clave, que también es una categoría muy positiva, ¿no? sí. Quizás le ha costado un poco más aclimatarse a la categoría, ¿no? Pero bueno, estoy seguro de que en el caso de que siga en el equipo dará un paso al frente y, y bueno, le vendrá de buena experiencia para que el año que viene estar mejor aún si cabe y si sigue en el equipo y volvemos a hacer el año que viene Tiger League, pues estoy seguro de que lo pondremos de aquí para arriba. Exacto. Y si quieres pasamos a uno de los jugadores que no acabó la temporada con el equipo, Joan Hernández. Edu. Sí, Joan Hernández, el capitán, ¿no? El capitán del equipo, natural de Gandía, ¿no? Es de la casa, que bueno, que también por motivos personales y creo recordar que de trabajo, más allá del baloncesto, decidió colgar las botas, ¿no? Y no terminar la temporada. La verdad es que a mí me sorprendió, me, me dolió un poco su baja, ¿no? Pero bueno, al final es una decisión totalmente comprensible y respetable, ¿no? Y bueno, en el caso de Joan, pues yo lo pondría, tuvo una aportación de pocos partidos, incluso jugó pocos minutos, también tuvo problemas con las lesiones. Así que yo lo pondría, eh, él tuvo sus partidos, porque al Sí. final, El malo de la sí, película voy a porque ser yo, creo. ¿Eh? a ver, porque realmente no es que le viniera grande, realmente es que, bueno, se lo tuvo que dejar, ¿no? Por circunstancias, ¿no? Circunstancialmente, por circunstancias de la vida, ¿no? Pero no sé, yo creo que por su trayectoria y por ser capitán del equipo, no se merece estar en la categoría más baja, a pesar de que jugara pocos minutos y de que, eh, no sé, y de que jugara pocos minutos, pocos partidos y de que no acabara la temporada, ¿no? Yo creo que solamente por su trayectoria y que también el año pasado fue un jugador que va en el ascenso, yo creo que yo desde mi punto de vista no me atrevo a ponerlo en el dedito grande, yo lo pondría en todos sus partidos. Bueno, voy a analizar las estadísticas. Yo creo que la temporada pasada hubiera estado en vital, pero esta temporada. Un punto de media por partido, en 10 partidos que ha jugado. Las estadísticas son bastante pobres. No, a lo mejor a nivel no ya físico, sino a nivel personal le han pasado cosas, eso no lo sabemos. 28% en tiros de 2, 12% en tiros de 3.
En total ha hecho 10 puntos por partido y la valoración media es que es negativa, es menos 0,3. Claro. ¿Cuántos puntos por partido has dicho? Un punto por partido. Has dicho En los 10. 10 no, he dicho que ha hecho 10 puntos en total y ha jugado 10 Ah, partidos. Quiero decir que un punto por partido y la valoración media sale negativa. Claro, también me parecería injusto con esa valoración ponerlo al igual que Duke. Con lo cual me sabe mal. Cargo yo con la mochila de las culpas, pero creo que lo voy a poner de vino grande. Más que nada para no crear diferencias, ¿no? Con otros jugadores. Pero bueno, dejando claro que es un jugador que ha sido vital en la trayectoria en el Gandía Basket y fue vital la temporada pasada para conseguir el ascenso, ¿no? Pero bueno, como analizamos los 10 partidos que ha jugado esta temporada, yo lo pondría de vino grande. Si me compras el argumento apoyado en estadísticas. bueno, al final, Pau, en todas las familias hay un papi bueno y un papi malo. Así que, bueno, va, te lo compro. Y pasamos con Hobby Merencio, Edu. Hobby Merencio, pues otro de mis ojitos derechos. Yo lo he dicho y lo diré siempre, que a mí nadie me baja de la hobbyeta. Y bueno, la verdad es que es un jugador de rotación, el jugador que siempre está ahí, jugador obrero del equipo, ¿no? El comodín del equipo, lo que lo puedes poner en la posición que quieras que siempre te va a cumplir. Creo que es un currante y bueno, y cuando ha jugado, pues yo considero que ha tenido muy buenos minutos. De hecho, recuerdo un partido en el pabellón con ya la lesión de Requena, que cogió y se disfrazó de Reque y hizo un auténtico partidazo. No recuerdo mal, metió 4 o 5 Contra triples Benicarló, creo que prácticamente. fue, ¿no? Creo que sí. 4 o 5, sí, 4 o 5 triples prácticamente seguidos. Y la verdad es que es un jugador que siempre cumple, será más acertado, más acertado o menos acertado, pero es un jugador que siempre que lo necesitas o que tiras mano de él, cumple. Y para mí es un jugador que siempre tiene que haber un hobby en un equipo, ¿no? Así que, no sé, ahora si quieres repasas estadísticas, pero yo lo pondría en no aportación clave porque no ha jugado los minutos quizás que como otros, ¿no? Ha jugado menos minutos, pero sí que lo pondría en tuvo sus partidos porque tuvo partidos en los que fue decisivo, ¿no? Sí. En los que fue y yo creo que en la plantilla tendrían que haber un hobby en todas las plantillas y un hobby y 12 más, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? En una plantilla. Sí, sí, yo opino como tú. Lo pondría en tuvo sus partidos porque creo que es la categoría que mejor le viene, porque es real que tuvo sus partidos. Pero bueno, siempre su aportación siempre ha sido importante, ¿no? Porque siempre da mayor rotación al equipo, hace descansar a jugadores que a priori son titulares, pero bueno, también desatasca partidos, ¿no? Como aquel de Benicarló en casa, que metió 4 triples, ¿no? En el último cuarto y remontó un partido muy complicado, que al final fue decisivo ese partido para lograr la permanencia. Y bueno, a nivel estadístico, 3,8 puntos por partido, 1,4 rebotes, 2,5 de valoración media, pero bueno, yo sí que lo pondría en todos sus partidos porque es que es real. Es que en algunos partidos sus triples han ayudado mucho al equipo a conseguir la victoria, ¿no? Uh -huh. Y si quieres, ahora ya vamos con Juanmi Molina, ¿no? Uno de los fichajes, Sí. este sí de verano, no durante la temporada. Y que, bueno, no sé qué sensación te deja a ti, Juanmi Molina, Edu. Pues bueno, Juanmi Molina, el andaluz, la verdad es que también es un jugador que para mí ha sido la revelación, o uno de los jugadores de revelación. Venía también de EVA, de Tercera Fe. Yo sí que es cierto que lo vimos aquí en Jaén Paraíso, en el partido de la Final Four, por el ascenso, ¿no? Pero no sé, tampoco lo conocía demasiado y tenía mis ciertas dudas también por aquello de venir de, de Tercera Fe, pero bueno, también nosotros veníamos de Tercera Fe con muchos jugadores y han dado el nivel. Y él, aunque no estaba el año pasado con nosotros, también ha dado el nivel. Para mí ha sido una de las sorpresas gratas, de las revelaciones. Creo que es un jugador que ha ido de menos a más. Sí, sí, claramente. Y,
Y bueno, creo que también es uno de los jugadores que, si de mí dependiera, debería de seguir, ¿no? No sé cómo estará su situación, porque como digo, él creo que es de Almería, no es de aquí. Eh, y no sé si el club contará con él y si él podrá, por motivos personales, seguir, ¿no? O si querrá estar más cerca de casa. Pero si por mí dependiera, para mí debería de continuar, porque es un jugador que para mí, de los fichajes, creo que, bueno, hablaremos del resto, ¿no? Pero yo creo que de los fichajes nacionales, sin duda, de los mejores, ¿no? De los que fichamos en verano, ¿no? Así que yo creo que, no sé si quieres repasar las estadísticas y ahora le ponemos una casilla, pero para Sí, mí ha tenido un rendimiento clave, ¿no? Y un rendimiento notable, ¿no? sí. 4,6 puntos por partido. Bueno, este es de los jugadores, que creo que hay 5 en total que han jugado todos los partidos, que eso ya te habla de la regularidad, por lo menos a nivel físico, ¿no? 4,6 puntos por partido, 4,5 rebotes, 7,8 de valoración media, pero bueno, con la sensación de que ha ido de menos a más y que las últimas jornadas ha sido clave para lograr el objetivo, ¿no? Como tú dices. Y yo también dudo entre notable y aportación clave. Yo, por las últimas jornadas, te diría que notable o incluso casi vital, por las 5 o 6 últimas jornadas, pero por la temporada completa lo dejaría entre notable y aportación clave. No sé, Sí, pues sí, casi que lo yo dejaría opino como. notable, pero bueno. Sí, yo también lo pondría en notable porque más allá de las estadísticas, porque bueno, luego están claro que están las comparaciones, ¿no? Que se puede decir, pues bueno, es que Soler o Vera tiene aportaciones o anotaciones o estadísticas parecidas, pero yo creo que son distintos roles, ¿no? De Claro. jugadores, distintas posiciones y si analizamos la situación de cada jugador en concreto y el rol de cada jugador, eh, y sobre todo a nivel de sensación, lo que el espectador percibe sin mirar es estadísticas, tener estadísticas delante. Yo también dudo entre interpretación clave y notable, pero si me tuviera que decantar, con tu permiso, lo pondría notable. Y como digo, también es uno de los jugadores que para mí deberían de seguir. Además es español y bueno, yo creo que es uno de los jugadores que ha jugado todos los partidos, como tú has dicho. Por tanto, yo creo que es una pieza clave que si se puede, se debería de intentar renovar, ¿no? Sí, exacto. Sí, opino como tú. Además creo que sí que su rendimiento ha estado un punto superior tanto a Alex Vera como a Javi Soler. Uh -huh. Y pasamos a Kadim Afal. Bueno, Kadim Fall, posiblemente la mayor decepción, ¿no?, de la temporada, ¿no? Porque con el físico que tiene, cierto es que tampoco venía con grandes números, pero bueno, solo por el físico y a nivel intimidatorio tenía que haber dado más, ¿no? No sé qué opinas tú, Edu, pero bueno, yo creo que este es de los que más claro tengo. Sí, para mí ha sido uno de los, bueno, para mí la gran decepción, ¿no? O el único que creo que no ha estado al nivel, ¿no?, que se merece el UNIF y se merece la categoría. Para mí ha sido el gran bluff, ¿no?, de la temporada. Eh, Porque los otros jugadores, quieras que no, han tenido sus momentos, sus momentos puntuales durante la temporada en los que han rendido bien. Pero Fall ha sido un jugador que para mí no ha tenido ni siquiera un día bueno, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí está claro, ¿no? Además, las estadísticas también hablan por sí solas y se le cortó también con mucha antelación, ¿no? Así que bueno, yo creo que a él también, él sí que es uno de los jugadores que la categoría de le vino grande la situación o la temporada, la categoría, creo que casi lleva su nombre, ¿no? Sí, sí. Es, la- es Sí, el, es el, es el hombre que más cuadra en esa casilla. sí. Voy a comentar las estadísticas, pero bueno, 1,8 puntos por partido, 3,7 rebotes por partido, 2,8 valoración, que a un jugador a nivel físico tan imponente como él, yo creo que se le pide más. Lo ponemos aquí en Levino Grande, ¿no? Y bueno, y pasamos a el que fue fichaje estrella en su momento del Gandía Basket, yo creo, por el nivel que tenía, porque ascendió con el equipo del que venía, que era el Cartagena. Pasamos a Cody, Edu.
Sí, un Cody que, bueno, que ascendió, como tú has dicho, con el Cartagena al Leporo, ¿no? Y para mí es un jugador del Leporo, para mí es un jugador de primera FEB, ¿no? Para mí es un fichajazo y vino como con esa vitola de fichaje estrella y yo creo que lo ha cumplido. Yo creo que ha cumplido. Es como todo, ha habido partidos que ha estado un poco menos acertado, pero yo creo que sí que ha mantenido una línea regular, constante, ha demostrado que también desde fuera puede meter algún triple, al igual que Alejandro Vera. Son jugadores con buena mano, un buen porcentaje en tiros libres, un hombre que no le da miedo estar ahí bajo en el poste bajo, ¿no? Gracias a su altura, se desenvuelve muy bien posteando, ¿no? Coge rebotes, no sé, lo veo que aporta muchísimo al equipo, anotador, bueno, tiene buena mano, tanto en tiros libres como tiros de media larga distancia, incluso, como he dicho antes, con triples. A mí es un jugador que ha cumplido con creces, a mí es otro jugador que yo creo que debería ser otro de los que formen parte de esa columna vertebral y deberían de intentar renovarle. Y para mí, ahora si quieres analizas estadísticas, pero yo casi sin mirarlas ya te digo que ha sido vital, ¿no? Ha sido Sí. vital, sobre todo por su continuidad y por su regularidad y a nivel de rebotes y a nivel de porcentajes y de puntos se verá, ¿no? Sí, la verdad es que sí. 26 partidos jugados. Aquí la tengo. 9,4 puntos por partido, 5,6 rebotes por partido, 12,6 de valoración media por partido. El segundo más valorado del equipo, después de Pleasant. Y nada, pues 35% en tiros de 3, que para su altura está muy bien, ¿no? 70% en tiros libres, que para ser un pivot, un 5 puro, también está muy bien. La verdad es que sí, yo creo que ojalá siga, porque además también es el jugador más veterano del equipo, con 32 años, Cody, y aporta esa experiencia que a veces le falta al equipo, ¿no? Yo también lo Además metería en vital. habla muy bien español porque lleva muchos años en España, ¿no? Entonces, yo creo que y su veteranía, como tú has dicho, yo creo que es clave en un equipo, ¿no? Sí, yo creo que aquí no tenemos duda, nos metemos en vital, ¿no? Y creo Luego, que de claro, estos luego habrá que... tres lo pondría el primero de vital, pero bueno. Ujú. Pero Sí, bueno, bueno, luego si eso quieres ya esto no tiene importancia. lo podemos recolocar si quieres cuando terminemos. Sí, Luego, claro, estamos diciendo de que nos gustaría que siguiera claro. ese, nos gustaría que siguiera el otro, pero claro, luego habrá que ver si estos jugadores tienen ofertas o si estos jugadores por motivos personales o de residencia quieren seguir, ¿no? También hay que ver, Sí, claro, hay que ver. o si el club se lo puede permitir, ¿no? Claro, hay que analizar muchos factores, ¿no? Que no están en nuestras manos, ¿no? Exacto. Pero bueno, esperemos que siga porque eso le irá bien al equipo, seguro, ¿no? Y pasamos a Luis Ferrando, otro de los fichajes durante el mercado de verano, ¿no? Y que también ha tenido un nivel bastante importante, ¿no, Edu? Sí, yo creo que Luis Ferrando ha aportado lo que se esperaba de él, ¿no? Esa experiencia en la categoría, esa veteranía, además, él venía con muchas ganas y mucha ilusión de volver a Gandía, porque ya jugó en Gandía en otra temporada, en otra etapa pasada, ¿no? Y yo para mí es un jugador que ha cumplido con creces, ¿no? Que ha tenido también una regularidad constante y haya estado más acertado o menos acertado en algún partido, creo que es un jugador que también se ha mantenido constante, ¿no? En sus aportaciones, ¿no? Muy lineal, ¿no? Y yo creo Sí, que ha aportado lo que se le pedía, ¿no? Esos buenos minutos, esas asistencias, esos puntos, ¿no? Esa buena mano, ¿no? Y es un jugador que también, pues bueno, que le han respetado las lesiones y eso ha sido importante. Así que yo, para mí, es un jugador que ha sido bastante importante. ¿Cómo han sido sus estadísticas? sí, 7,7 puntos por partido. Ha jugado los 26 partidos, también es de los que ha jugado todos los partidos. 39% en tiros de 2, 25% en tiros de 3, que a lo mejor ahí había que pedirle un poco más. 80 y casi 82% en tiros libres, que está bastante bien. Y 9,3 de valoración por partido, ¿no? Yo casi estoy por meterle en notable, ¿no? No sé qué opinas tú. Sí, yo creo que es un caso muy similar al de Juanmi Molina, ¿no? Dos jugadores nacionales que
fueron fichajes de verano y que yo creo que, bueno, ellos han cumplido con grandes garantías lo que se esperaba de ellos, ¿no? Y bueno, quizás perdió un poco de protagonismo Luis, ¿no? Con la llegada de Orrit, ¿no? Porque se repartieron más los minutos, ya que a lo mejor antes, con la ausencia de Joan, o pues a lo mejor todo recaía en Luis, pero creo que al final le ha venido bien, ¿no? Incluso que aunque jugara menos o se repartieran los minutos, creo que también le ha venido bien a Luis, ¿no? Para estar más liberado, ¿no? Y que no tuviera tanta presión de que todo el peso del equipo en cuanto a la dirección se refiere recayera en él, ¿no? Así que yo creo que se han complementado muy bien los dos bases y también para mí ambos deberían de seguir, ¿no? Luis para mí también ha sido una pieza clave y también me parece bien ponerlo en notable. Creo que es justo, ¿no? Sí. Bueno, y pasamos al que ha sido, yo creo que por estadística, el mejor, ¿no?, de la temporada. Joseph Pleasant, Edu. Joe Pleasant, ¿no? El Sí. teu Ulledret, ¿no? El guerrero, ¿no? El guerrero, como le apodaste, ¿no? En su primer día que lo viste, Sí, sí. ¿no? Lo calé pronto, también te digo. Sí, sí. En el pabellón del Raval ya vimos que este tío, si seguía ese nivel que estaba ofreciendo, Sí. iba a ser un hombre importante y tanto que lo fue, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ha sido. Además, se acopló muy rápido al equipo, ¿no? Y ha hecho un total de 14 puntos de media por partido, que está muy bien. 48% en tiros de 2. Atención, 42% en tiros de 3. Que para ser un 4 también está muy bien. Es porque recordamos muchos triples de él. 74% tiros libres, que a lo mejor es su faceta, a lo mejor es la que puede mejorar más, aunque tampoco está mal, 74%. Casi 6 rebotes por partido y 16,5% de valoración, de media. El jugador de largo más valorado del equipo. Cierto es, la única punto rojo ha sido esas 5 jornadas en las que no pudo jugar. En total 21 partidos. Pero bueno, aún Sí, así. esa Sí, lesión sí, que creo que fue de rodilla, ¿no? Que, exacto. que la ha mantenido en el dique seco, ¿no? Las últimas jornadas. Sí que es cierto que en los dos últimos partidos de liga aún pudo jugar, ¿no? Y bueno, y no lo hizo mal y bueno, la intención era recuperarlo para ese playoff que ya no pudo ser, ¿no? Pero yo creo que es un jugador que ha sido la estrella del equipo, ¿no? Diferencial, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí no hay debate, Pau. Yo creo que aquí, ya solamente viendo las estadísticas, es vital, ¿no? Y la Sí. verdad es Y que el es, primer vital, ¿no? los, sí, además es que siempre hay miedo con los americanos porque te pueden salir muy bien o te pueden salir muy mal. Y más este que venía prácticamente sin experiencia europea, ¿no? Y la verdad es que, bueno, que ha cumplido con creces. Y esto es uno de los jugadores que nos gustaría mucho que siguieran, ¿no? Que no haya sido de paso lo que hemos visto, que no haya sido un trampolín Gandía, pero sabemos que es complicado, ¿no? Porque novias no le van a faltar, probablemente le ofrezcan también mucho dinero encima de la mesa, un proyecto quizás incluso más ambicioso en cuanto a aspiraciones de ascenso o demás. Pero bueno, también aquí ha estado muy a gusto él y yo creo que me consta que el club lo va a intentar, a ver si se puede lograr, ¿no? Que se quede Playsan, Exacto. aunque bueno, sabemos que es difícil, ¿no? Porque al final, pues, es un jugador importante que incluso tiene nivel de otra categoría, ¿no? O si no de otra categoría, de jugar en algún equipo más puntero de segunda FEB, ¿no? Así que va a estar difícil, pero bueno, creo que Gandía tiene sus opciones y a ver si se le puede atar, ¿no? Pero ofertas y novias no le van a faltar. Exacto, sí. Pues opino como tú, yo creo que ahí en Vital, es el primero de los Vital. Si hubiéramos quedado en la categoría de MVP, hubiera sido él, pero bueno, eh, como no está creada, lo ponemos en Vital, ¿no? Y pasamos a otro de los fichajes, ¿no?, que se ha hecho. El último fichaje que se realizó, si no recuerdo mal, ¿no, Edu? Daniel Fernández Estefanuto. Estefanuto, sí, desde mi punto de vista, para el chaval, para el poco tiempo que ha estado, se ha acoplado y adaptado muy bien, ha tenido un poco tiempo para demostrar su valía, pero yo creo que los minutos que ha jugado, los partidos que ha estado, aunque haya tenido poco tiempo, yo creo que sí que ha demostrado que es un jugador válido para este equipo y para esta categoría.
y yo creo que ha tenido momentos muy importantes. También se ha tirado al equipo a sus espaldas en algún partido. Si no recuerdo mal, creo que fue el mejor en Tarragona o de Sí, los sí, exacto. mejores. No, sí, el mejor. Aquí Eh, lo tenía preparado. 19 puntos sí, metió en Tarragona, que fue el partido que te dio la salvación a la postre. Y sí. 21 de Es valoración. caso parecido a Hobby, que cuando no ha estado Requena, pues bueno, Dio un paso o adelante, sea, ¿no? se dio un paso adelante, se tiró el equipo a las espaldas en cuanto a la anotación se refiere. Y bueno, yo creo que prácticamente no notamos que gracias a ellos que no estaba Reque, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Si quieres repaso un poco las estadísticas. Solo ha jugado 8 partidos con el club, pero bueno, 4,5 puntos por partido, 4,4 de valoración, 50% en tiros de 3, 4 de 8 en total. Y nada, la sensación esa que es un jugador que tiene buena mano, ¿no? Y que suma al equipo y que yo creo que estaría en la misma dinámica que Hobby, que Duke, que el mismo Terrade, ¿no? Tuvo sus partidos, ¿no? Sí. No sé cómo. Para mí ha demostrado mucho en En poco poco tiempo, tiempo. ¿no? Sí. Y creo, y me ha quedado la sensación, Pau, no sé si también te pasa, de que me hubiese gustado o me gustaría verlo más. Sí, yo también. Yo creo que es un jugador que si hubiera estado toda la temporada, seguramente hubiera estado una aportación clave, porque hubiera cogido confianza y es un jugador que con buena mano, quiero decir, ve el aro bastante grande. Cierto es que tampoco ha intentado muchos tiros, porque era más un jugador más de rotación y de movimiento de balón, pero creo que es un jugador que interesante. Además, tiene un físico bastante bueno, ¿no? Para la categoría, porque es un escolta, alero así de casi 2 metros. Un físico parecido al de Javi Soler, perdón. Y que, bueno, que es un jugador que con más minutos y más tiempo y con una pretemporada, seguro que hubiera estado en una categoría superior de nuestro tier list, ¿no? Sí, sí, Lo ponemos. sin lugar a dudas. Incluso, como te digo, yo no vería con malos ojos de que se le diera una oportunidad de seguir y si él también le gustaría seguir, de que siguiera y verlo una temporada completa, porque creo que podría ser un jugador importante, ¿no? En una temporada eh, al completo. Y pasamos a Wassim El Otmani, Edu. Otra de las decepciones, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, porque se esperaba mucho de él, vino como un recambio, ¿no? Ante las bajas por ejemplo, de Crespo, ¿no? Se vino un poco a suplir la baja de Crespo, ¿no? Cuando se cortó a Crespo y se cortó a Fall, ¿no? Y no terminó temporada tampoco. Y no sé, para mí la verdad es que tendrá sus motivos y tal, pero para mí se tiró del barco, ¿no? Para mí se tiró del barco, habría que saber sus motivos, pero la verdad es que también cuando jugó tampoco me, me dijo nada este jugador o me demostró mucho, ¿sabes? No, no sé, me dejó un poco indiferente, ¿no? Sí, lo mismo opino. Además, yo me ha decepcionado también porque esperaba más de él, porque sí que la fase de ascenso a LEF, a segunda FEB, sí que me dejó buenas sensaciones a mí, jugando con el Jaén Paraíso Interior, que también era compañero de Juanmi Molina. Me dejó buenas sensaciones, creía que iba a dar más, ¿no? Para el equipo. Pero como tú dices, ha aportado poco la realidad y su marcha también creo que fue un poco precipitada por su parte. Pero bueno, que a la postre le vino bien al Gandía, ¿no? Porque gracias a su marcha pudo fichar a David Orrit, si no me equivoco, ¿no, Edu? Y Sí, 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 o incluso luego llegó Estefan Uto, ¿no? sí, Así que bueno, que al final ahí, su sí, marcha ha hecho que otros jugadores hayan venido y hayan aportado un poquito más que él. Ujú. sí, 2,1 puntos por partido, tiros de 3, 16%, tiros de 2, 22%, estadísticas bastante pobres y 1,7 de valoración. Yo creo que aquí también lo tenemos que poner en el vino grande, ¿no, Edu? Sí, La estoy de acuerdo. situación a lo mejor no estaba centrado. Y pasamos al último jugador y creo que fue la primera baja que hubo, ¿no? Junto a la de Kadim, ¿no? Fall, que fue la de Chimo Crespo, ¿no, Edu? Sí, Timo Crespo, bueno, que es un jugador que
que la temporada pasada estuvo en el equipo, aportó cositas, ¿no? Ayudó a ese ascenso, ¿no? En un principio se comunicó que no seguía y luego, pues al final, pues bueno, por sorpresa y porque al final se ve que el equipo no, el club no encontraba a lo que buscaba, aún se le volvió a reclutar, ¿no? Yo creo que es un jugador con muy buena mano, un jugador que yo creo que cumplió, ¿no? El poco tiempo que estuvo, ¿no? Eh, a mí, sinceramente, pues me sorprendió, ¿no? Que se le cortara, ¿no? Después de que, por cierto modo, pues eh, se volviera, ¿no? Primero que no, luego que sí, y que luego no siguiera, pues me sorprendió, ¿no? Porque creo que al final, no sé, creo que tiene buena mano y es un buen jugador de rotación, no sé. Yo desde mi punto de vista no lo hubiese hecho, lo de cortarle, pero bueno, al final, mmm, pues no, por lo poco tiempo que estuvo, pues bueno, tampoco pudo demostrar si, si era un jugador válido para la categoría o para el equipo, ¿no? Por lo tanto, lo pondría en Levino grande, pero más que nada no por él, sino porque no tuvo tiempo de prácticamente de demostrar nada. Sí, yo también. A nivel estadístico un poco superior a Joan Hernández, porque casi 4 puntos por partido. Pero bueno, cierto es de que creo que que sería injusto meterlo junto a Hobby o Stefanuto, ¿no? Yo también le pondría en Levino grande. Sí, yo creo que Bueno, igual no se fue. Las sí, circunstancias, no digo el club, digo las circunstancias, creo que igual no fueron justas con él, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que es un buen jugador y que ya sea en segunda fe o en tercera fe, en algún equipo puede ser importante. sí. Y creo que es un jugador que Neva puede jugar de titular perfectamente en la mayoría de los equipos, porque creo que tiene buena mano, que ya lo ha demostrado, que el año pasado fue importante, muy importante, y Sí, es un bueno, jugador parecido en cuanto a aportación se refiere a Joan Gómez, ¿no? Que también dio sí, un gran nivel, ¿no? En tercera fe y ayudó a ese ascenso, ¿no? exacto. Y bueno, y acabamos ya con el Mister. Alejandro Requena, estoy bueno yo. Alejandro Mesa, ¿tanto Alejandro? Bueno, yo le haría extensible, además de la figura de Alejandro Mesa, lo Claro, haría sí, al extensible cuerpo al técnico. cuerpo técnico, ¿no? Exacto. Tanto a Manu Herrera como a Al fin, fisios y ayudantes, ¿no? médicos, delegados. Médicos, exacto. Bueno, pues el cuerpo técnico, si antes hablábamos de piezas clave tanto dentro del equipo, ¿no? Que debería de girar la planificación del equipo en torno a ellos, como decíamos que no sé, que el equipo se hubiera capitaneado por jugadores como Playsan, como Requena, ¿no? Que ya ha renovado, es el único jugador que sabemos que va a seguir seguro, 100%. O Cody, ¿no? Si dentro de la pista tendría que ser capitaneados por ellos, yo creo que la primera pieza que hay que poner a nivel y la primera renovación a nivel técnico, a nivel de fuera, no dentro de la pista, yo creo que si esos jugadores tendrían que capitanear el equipo en la pista, fuera de ella, el capitán tendría que ser Alejandro Mesa, ¿no? Yo creo que y su cuerpo técnico deberían de seguir, ¿no? Y que él fuera el capitán de esta nave, ¿no? De este barco y que dirigiera a esos jugadores, ¿no? Que abran en la pista, ¿no? Así que yo creo que el míster ha demostrado ser un gran entrenador, es el técnico del ascenso, el técnico de la permanencia. Yo creo que ha demostrado que es un gran entrenador, que no se le ha hecho grande la categoría y yo creo que tenemos la suerte y espero que la sigamos teniendo de tenerlo en el equipo, en el club y que ojalá siga muchos años, ¿no? Y además estoy convencido de que este año igual no lo hemos logrado, pero en algún momento nos puede incluso volver a hacer soñar, volver a hacer soñar con esos playoffs que este año hemos estado a punto de lograr. Sí, pues suscribo tus palabras. Y yo también lo metería en vital, ¿no? Porque ha resultado vital, ¿no? Para tanto él como su cuerpo técnico, como tú dices, el resto del cuerpo técnico, mejor dicho. Y creo que, no sé, han dado confianza al equipo. También han contribuido a que el equipo y toda la plantilla se note el buen ambiente que hay. Y creo que lo justo, además, no sé, creo que es un entrenador joven, pero ya con experiencia y creo que es de los que da un plus, ¿no? Al equipo.
Yo también lo pondría en vital. Ujú. Pues sí, no sé si quieres que repasemos las categorías como han quedado y si quieres Sí. eh, ordenar sobre todo una categoría de vital o notable por algún orden específico, Pau. O ya Bueno, está más o menos vital, ordenado. yo creo que, no sé cómo lo ves tú, pero yo lo dejaría tal como está, ¿no? Alejandro Mesa, no, o sea, no lo pondría dentro del orden porque es vital y tampoco es injusto compararlo también con los jugadores estos de aquí. Pero bueno, no sé si, sí, Alejandro Requena Sí. y David Orrit más o menos empatados, yo los pondría, pero sí. Después en notable, entre Juanmi Molina y Luis Fernando, no sé cómo lo opinas. Si ponemos a Luis por delante o Juanmi, Bueno, yo creo que están también un poco a la está par. bien, ¿no? Yo lo dejaría así. Y bueno, Alex Vera, quizás, Javi Soler. sí, quizás ahí también está parecido. Si quieres poner Sí, a Javi por delante porque ha jugado más partidos y porque ha exacto. jugado más minutos, ya que Vera ha estado en algunos minutos renqueante en algunos partidos renqueantes de su lesión. Y luego aquí tuvo sus partidos, pues quizás sí Sí. que pondría Hobby pondría, a ¿no? Jovi Primero a Hobby. delante, Sí. Jovi delante, Estefanuto yo lo pondría incluso segundo, ¿no? Sí, bueno, Estefanuto y Duke bastante similar. Bastante similares. Y Ter- Terrades por falta de tiempo y circunstancias, pues lo pondría ahí en la última posición de esa categoría, ¿no? y yo Y en la aquí, pues última, bueno, sí. Joan Hernández y Chimo, yo los pondría los primeros casi. Y ellos dos bastante empatados, ¿no? También. sí, pero bueno, yo creo que aún así, yo creo que Wasim aún ha aportado más Que que el Kyle bueno de Fall, Fall, ¿no? Sí. Pues bueno, yo creo que nos ha quedado chulo, creo que nos ha quedado, creo que bastante justo y lo hemos hecho desde el máximo respeto y el máximo cariño, ¿no? Espero que nadie se sienta pues ofendido. ofendido, ni se enfade ni nada, porque lo hemos intentado hacer con el máximo respeto y máximo cariño, porque además creemos que es que se lo merecen, porque creo que al final todos han aportado algo y creo que no se puede hablar mal de nadie porque han hecho una temporada excepcional para ser el primer año en la categoría, ¿no? Ya es que no solamente es que hayan logrado la permanencia, es que se ha logrado con holgura y a falta de dos jornadas, los últimos dos partidos, hemos tenido opciones de jugar playoff, incluso dependiendo de nosotros mismos. Es que luego al final, pues bueno, el penúltimo partido fue contra el líder, ¿no? En casa, ¿no? Contra Palma. Y bueno, y el último partido, pues bueno, se decidió por detalles, ¿no? Contra Mataró, que se estaba jugando la vida, ¿no? Y Sí. con prórroga, ¿no? Yo creo que en el último partido pues hubo mala suerte, ¿no? En algún momento poco acierto, ¿no? Y que nos privó de ese sueño, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo lo ha hecho fenomenal y para mí la verdadera nota que habría que ponerle al equipo, Pau, no sé si compartes conmigo, es un excelente o notable alto, ¿no? Sí, la verdad es Para, que sí. para el objetivo que había. Sí, un notable alto. Yo el excelente lo dejaría casi en caso de haberse clasificado al playoff. O a lo mejor el playoff hubiera sido matriculado de honor y la permanencia excelente, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, entre notable, alto y excelente, como tú dices, ahí dejaríamos la nota, ¿no? Pues bueno, pues aquí ponemos el broche final de la temporada en cuanto a Unispel Basket se refiere. Y nada, Pau, esperamos vernos nuevamente el año que viene en el pabellón municipal. Y nada, ya con ganas, ¿no? De que empiece a moverse la plantilla, fichajes, renovaciones. Y nada, ya con muchas ganas de volver a ver baloncesto, ¿no? Y de volver a estar en el pabellón cubriendo el equipo, ¿no? Sí, la verdad es que se echa de menos, ¿no? Ya volver al pabellón. Pero bueno, nos espera una larga travesía, ¿no? Sin básquet. Yo creo que hasta finales de agosto, bueno, septiembre que ya empezarán amistosos, ¿no? Llega Valenciana y Sí, todo eso. Pero bueno, esperemos. sí, porque al final la temporada empezaba casi en octubre, ¿no? O en octubre. Sí, yo creo que empezó, no sé si fue en fiestas, ¿no? De Gandía, ¿no? Creo, ¿no? Sí, en octubre Más o me menos. parece, sí.
Así que bueno, Y nada, estaremos nos veremos. Exacto. un tiempo sin baloncesto, ¿no? Porque claro, ahora están jugando además playoffs y demás Sí. competiciones y todo el verano, pero bueno, como tú has dicho, es tiempo para adelantarse a otros equipos en cuanto a fichajes o renovaciones, etcétera. Exacto. Estaremos pendientes, ¿no? De tanto fichajes como renovaciones y a ver si pues hacemos algún vídeo o algo una vez esté cerrada la Sí, plantilla también para que no se haga tan para larga la valorar, espera, ¿no? Exacto. sí, y para valorar cómo ha ido el mercado, ¿no? De fichajes y de Del- renovaciones y quién nos sigue y demás, y debatir si nos parece bien o justo o no justo, o nos hubiese gustado que Sí, hubiese seguido. está claro. Eh, Muy atentos también habrá que estar, Pau, porque a lo mejor el año que viene tenemos otro equipo valenciano en la categoría y es un desplazamiento también atractivo para la afición, porque habrá que estar atentos a si el Alginet vuelve a segunda FEF. Sí, y además el Castellón, que ha bajado de primera FEP a la segunda FEP, este también será otro rival del Gandía, que también es un desplazamiento bastante sencillo, porque es hora 3/4, 2 horas, con lo cual en el mismo día se puede realizar. Y también es interesante, ¿no? Como tener equipos cercanos, ¿no? Porque al final eso se traduce en más dinero para incorporaciones, porque son menos noches en hotel, que eso encarece mucho un poco lo que es los gastos de la temporada, ¿no? Sí, ya ve cómo la Federación de Baloncesto, Española de Baloncesto, reestructura los dos grupos después de estos ascensos y descensos y demás, porque a ver si nos vuelve a dejar en un grupo similar o eh, hace una reestructuración, porque en el caso de ella, por ejemplo, también está la opción de Albacete, ¿no? Sí, Que también estaría cerca, ¿no? Que yo, por ejemplo, desde mi claro. punto de vista, no entendí que no metieran a Albacete en nuestro grupo y sin embargo metieran a Gran Canaria, ¿no? Pero bueno, al final Bueno, a tienen Gran que Canaria al cortar en final, algún, sí, y tiene que ir a algún grupo. claro, Pero tienen bueno, que cortar por algún lado, ¿no? Pero bueno, sí, está la posibilidad de que reestructuren, ¿no? Y que sí que tengamos ahí esa opción de ir a Albacete, ¿no? Que está sí, más está cerquita. claro. Sí, sobre todo los que tendrán ganas serán los de Albacete, ¿no? Porque irse a, yo qué sé, a Galicia o a Cantabria o al País Vasco es más incómodo para ellos que venir a Murcia, a Valencia, a Cataluña. Pero Claro. bueno, Bueno, estaremos expectantes de todas estas noticias y intentaremos estar al día y de comunicároslo cuando el club vaya anunciando cosas también por nuestras redes sociales. Y como ha dicho Pau, eh, pues si lo vemos atractivo, pues haremos un vídeo con algo de esto, de información, para que nos hagan la espera hasta que empiece la temporada en octubre. Pues bueno, Pau, ha sido un placer pasar esta temporada del Unicio Vázquez Gandía contigo y nada, se me ha hecho muy amena y muy corta a tu lado. Así que nada, igualmente. eh, un placer, Pau. Nos vemos en octubre o antes con algún vídeo. Así que hasta Pues pronto. sí. Hasta pronto. Adiós. Chao.